Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajadillo. Esta es mi página personal. ¿Jesús de Nazaret realmente existió? ¿Hablamos de un personaje con evidencias históricas? ¿O simplemente una leyenda? El asunto de la existencia de Jesús es un tema clave en el cristianismo. Es que si hablamos de un personaje que nunca existió y que solo es una leyenda, todo el cristianismo se vendría abajo. Es decir, el eje de esa religión sería un mito que nunca nació, ni enseñó, ni murió, y menos resucitó, como lo enseña el libro cristiano llamado la Biblia. Es que este es el primer problema que enfrenta el cristianismo como idea lógica según sus críticos, que esa existencia se basa solo en lo que dice la Biblia y nada más, que no hay una palabra acerca de él en la historia, no hay mención de él entre historiadores romanos no cristianos de la época y menos entre los judíos, sus digamos hermanos de sangre. Incluso a inicios de febrero último, Amazon Prime publicó un documental en donde se aseguraba en realidad que Jesús no existió, sino que su verdadero nombre era Apolonio de Triana, un filósofo sabio griego, pero no divino. Dejemos la religión a un lado y hagamos periodismo. Vayamos a los hechos. Veamos qué dicen las evidencias, las más antiguas, las que nos han llegado con el paso de los siglos, tanto arqueológicas como escritas, sobre la existencia o no de Jesús de Nazaret. En 2017, en una iglesia situada en Shipta, en el desierto del Negev, en Israel, una investigadora de la Universidad de Haifa aseguró haber encontrado algo sorprendente. El que sería el primer rostro de Jesús de Nazaret pintado hacia más o menos entre el 300 y el 400 después de su nacimiento. La imagen fue encontrada en lo que parecía ser un bautisterio, una pila bautismal, junto a una cruz y junto a otro personaje que podía representar acaso a Juan el Bautista. Es decir, sería parte del bautizo de Jesús dentro de una iglesia bizantina. El rostro que aparece es el de un joven, digamos con el pelo un poco esponjado, hasta crespo, con la nariz larga, puntiaguda y los ojos grandes, lo cual indicaría que la imagen de Jesús de Nazaret, por lo menos en la mente de la gente 300 años después de su nacimiento, sería real, la de un personaje histórico. Esto es 4 siglos después de su nacimiento, así que podrían muchos decir que no configura una evidencia sólida de su existencia o no, la de ese personaje llamado Jesús de Nazaret. Así que, ¿qué les parece si retrocedemos 250 años aproximadamente, hasta el año 180, entre el 180 y el 200? Aparte del rostro que acabamos de mostrarle, este rostro fue encontrado en el año 2017 en el desierto del Negev, y aparte también de la famosa, digamos, iconografía llamada El Buen Pastor, encontrada en una cueva hacia el año 250 también aproximadamente, en donde un hombre llamado El Buen Pastor está sosteniendo a una oveja en sus hombros y que se le identifica con una también de las primeras representaciones gráficas de Jesús de Nazaret. Otro detalle importante, arqueológico, de por lo menos el año 180 después de Cristo, indicaría que se trata de un hombre a quien ya se le consideraba Dios. Hace 2 años, en mayo del 2018, en la parte norte de Israel, una prisión construida por los británicos en la década de los 40 fue, digamos, escenario de un descubrimiento interesantísimo. Un descubrimiento arqueológico que hizo que esta prisión sea cerrada y se convirtiera en un lugar arqueológico. Y es que allí, debajo de las paredes y de los alambres de púas de la prisión de Megido,
un grupo de expertos desenterró una de las casas de culto cristianas más antiguas que se conocen hasta el día de hoy. Un ambiente familiar, más bien privado, con sorprendentes pistas sobre cómo se daba el cristianismo primitivo. Pistas como este mosaico de 54 metros cuadrados, bien conservado a 4 metros de profundidad, que adornaba el piso de un amplio comedor de clase media alta, y con un mensaje escrito que en esos tempranos años explícitamente llama a un personaje de nombre Jesús como Dios. La inscripción dice en letras negras: la mujer que ama a Dios, Akeptos, aquí ofreció su mesa al Dios Jesucristo como memorial. Se cree que Akeptos es el nombre de una mujer que pagó por una costosa mesa para cenar con los suyos en un lugar que probablemente sirvió para la ceremonia de la Pascua. En el lugar, además, se ve la imagen de dos ictis, aquellos peces uno frente a otro que simbolizaban como clave secreta el culto cristiano en esos años de dura persecución. Pero este sorprendente hallazgo de hace solo 2 años, datado apenas 100 y pico de años después de lo que fue la crucifixión de Jesús de Nazaret, ¿configura una prueba de que ese personaje realmente existió? Por ahora lo que prueba es que 1 siglo y medio después de la llamada crucifixión, en la misma zona donde esa crucifixión habría ocurrido, ya había gente que lo adoraba a Jesús como Dios. Pero, ¿y si retrocedemos un poco más el tiempo? ¿Hallaremos pruebas que nos hablen de su existencia? Este es el Monte Palatino, en Roma. Aquí, a mediados del siglo XIX, un grupo de albañiles hallaron de casualidad un vestigio alucinante para la historia mundial. Un grafiti hecho con un clavo o un punzón en la pared de una vieja casona romana, nada menos que hacia el 90 después de Cristo. 90 años después de su nacimiento, cuando todavía el apóstol Juan estaba vivo, este dibujo fue hecho en esta pared, que se conserva en el Museo Antiquarium de Roma. Esto es conocido como el grafiti de Alexámenos, o también como el grafiti del Monte Palatino, y representa a un hombre llamado Alexámenos que se hinca con la mano levantada ante otro hombre crucificado con la cabeza de un burro. Y debajo podemos leer la inscripción en griego koine común que dice Alexámenos sevete theon, que significa Alexámenos adora a su Dios. Es una burla, por supuesto, pero 2000 años después constituye una de las evidencias más contundentes, no solo de la existencia de un hombre crucificado como líder religioso a quien se le consideraba Dios en esa época, 90 años después de Cristo, sino cómo eran considerados los cristianos en ese tiempo, apenas 50 años después de la llamada crucifixión. Es decir, los cristianos eran tenidos por tontos que adoraban a un hombre con la cabeza de un burro. Por ejemplo, Tertuliano escribió a fines del siglo II que los cristianos y ciertos judíos conversos eran adoradores de una deidad con cabeza de burro o de asno, y el grafiti es coherente con eso. Pero eso no es todo, porque al ser descubierto este grafiti en una sala anexa a esa, en esa misma casa, se halló otra inscripción de la misma época que dice en latín Alexamenus fidelis, que significa Alexamenos es fiel. Algo que ha sido interpretado como una respuesta del propio Alexamenos o la respuesta de un tercero ante la burla de este grafiti con cabeza de animal. Pero, ¿solo dibujos o mosaicos alusivos a este personaje llamado Jesús de Nazaret? ¿O es que hay escritos afuera de la Biblia de esos primeros 50 o 60 años después de su existencia que señalarían una certeza histórica?
Flavio Josefo era un historiador judío romanizado, nacido en el año 37, y la mayoría de su obra la escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo, más o menos entre 40 y 50 años después de la llamada crucifixión. Flavio Josefo no era para nada amigo de los cristianos. Todo lo contrario, más bien era un fariseo que odiaba esta nueva secta que empezaba a crecer en la época en la que él escribió un libro llamado Antigüedades Judías, más o menos hacia el 92 después de Cristo. En esta obra, contemporánea a la ancianidad del apóstol Juan, él hace dos menciones a Jesús de Nazaret. En este video solamente mostraré los textos que la enorme mayoría de críticos tienen como ciertos. Es verdad que han habido interpolaciones, o sea, agregados con el paso de los siglos a estos dos textos de Flavio Josefo. Por eso he quitado aquellos añadidos para solo, como digo, leer los textos que serían originales de Flavio Josefo refiriéndose a Jesús. El primero es este. Indirectamente, en este párrafo, él menciona a Jesús al relatar la muerte del hermano de Jesús llamado Santiago, el mismo que escribió el libro cristiano llamado La Carta de Santiago. Hallándose Albino, procurador romano, todavía de camino, Anán, uno de los 5 hijos del sumo sacerdote, reunió a los jueces del Sanedrín e hizo comparecer ante él al hermano de Jesús, el denominado Mesías, que se llamaba Santiago, y a otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. Está escrito de una manera muy seca hacia ese hombre llamado Santiago, y cuando hace alusión a Jesús, fíjese que dice que era llamado el Cristo. No afirma que él lo era, sino que simplemente de esa manera lo llamaban sus seguidores. Es decir, no tomaba partido por los cristianos entonces. Pero no solamente eso, en el libro 18 de ese mismo libro llamado Antigüedades Judías, un famoso texto conocido como el Testimonio Flaviano por la gran cantidad de historiadores es este. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que le habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Fíjense cómo se expresa Josefo. Si el histórico Jesús nunca existió ni hizo todo lo que Josefo afirma en su libro, ¿por qué un enemigo del cristianismo iba a inventar tamaña mentira? Incluso en su texto, Flavio Josefo, judío de judíos, dice que Jesús simplemente era un hombre sabio. No dice que era Dios, no dice que era el Mesías. Se dirige a él como un simple rabino más. En resumen, Josefo dice que sí existió Jesús de Nazaret, que fue un maestro judío que formó un amplio grupo de seguidores, martirizado y crucificado en la Jerusalén del primer siglo bajo la gobernación de un hombre llamado Poncio Pilato. Pero quizá lo que más pesa en favor de las afirmaciones de Flavio Josefo es lo que también dice otro historiador contemporáneo a él, quien llamaba al cristianismo como una nueva superstición dañina. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, Roma ardió en llamas mientras este señor tocaba la lira. La gran ciudad del mundo antiguo consumida hasta las cenizas por causa de un emperador llamado Nerón. La gente sospechaba de Nerón de haber incendiado Roma, y en una decisión audaz, le echó la culpa a los cristianos, porque ya en esa época los cristianos eran bastante odiados por la gente. Una de las razones era, por ejemplo, lo que se conoce como la Cena del Señor, algo que ocurría en ese tiempo a puertas cerradas. Los paganos imaginaban sobre lo que ocurría detrás de esa puerta cerrada. Ya sabían que los cristianos se dedicaban a comer el cuerpo de Cristo y a beber, digamos, la sangre de Cristo. Los contrarios imaginaban canibalismo. Incluso se decía que comían bebés recién nacidos y también adultos a los que asaban y se los comían.
Y para colmo, los cristianos solían hablar de un fin del mundo en que el mundo iba a ser destruido por fuego. No faltó quien los acusara de haber incendiado Roma adrede para manipular su profecía y que ésta se cumpliera. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque todo esto lo escribió este señor, un historiador romano llamado Tácito. Cayo Cornelio Tácito, en el año 115. También fue senador romano que escribió un libro llamado Anales. Fíjese lo que este señor, que también odiaba a los cristianos, escribe en el libro 15 de Anales. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y esta superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas las partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables, o sea, a quienes se declaraban cristianos. A continuación, según esta declaración, una inmensa multitud fue condenada, no tanto ya por el delito de incendiar la ciudad, sino por su odio contra la humanidad. ¿Cómo explicar la expansión de una religión basada en la adoración de un hombre que sufrió una muerte vergonzosa, la más vergonzosa posible en ese tiempo? La respuesta cristiana de la época es que él sí resucitó. Tácito afirma que una inmensa multitud durante esos años de persecución se aferró de tal modo a esa convicción que prefirió morir quemada antes de retractarse. ¿Por qué tanta gente en esos primeros años estuvo dispuesta a morir por una mentira? Pero eso no es todo. En la segunda parte de esta investigación, más detalles sobre Jesús de Nazaret, el reporte de una secta que odiaba a la humanidad, un documento sobre la maldición de Sócrates y viejos chistes griegos. ¡Chao!